En la historia oculta del cine español, el término musa siempre tuvo género femenino, pero existió una estirpe de hombres ambiciosos que reescribieron las reglas del juego. Mientras ellas ponían el talento y la fortuna, ellos ponían la juventud y una frialdad calculadora bajo las sábanas de seda. Hablamos de actores de rostro angelical y alma de tiburón, galanes que entendieron que un sí quiero a la dama adecuada valía más que 10 premios de interpretación. Hombres temidos por los directores, pues llegaban al set protegidos por el amor ciego de las mujeres más poderosas de España. Hoy arrancamos las máscaras a los seductores que hicieron del matrimonio su negocio más rentable. Suscríbete ahora mismo y dinos en los comentarios, ¿crees que el talento justifica la manipulación sentimental? Espartaco Santoni. Si hubo un hombre que definió el concepto de vividor en la España de los años 60 y 70, ese fue este galán de sonrisa perfecta y pasaporte internacional, quien aterrizó en nuestro país con una maleta vacía de dinero pero llena de promesas de amor eterno. Su carrera no se cimentó en las escuelas de arte dramático, sino en la habilidad innata para detectar qué gran estrella del momento se sentía sola y vulnerable. Su objetivo principal fue una de las actrices y cantantes más ricas y folclóricas de la época, una mujer que ya había tocado el cielo con las manos y que buscaba un compañero a su altura. Él, con su encanto de serpiente encantadora, no solo logró llevarla al altar en 1958, sino que convirtió su matrimonio en una empresa cinematográfica financiada casi exclusivamente por la fortuna de ella. Los directores de la época temblaban cada vez que él aparecía por los estudios de rodaje, no por su imponente presencia física, sino porque sabían que él era quien realmente manejaba los hilos de la producción gracias al capital de su esposa. Se comportaba como un magnate de Hollywood en una España gris, conduciendo descapotables y organizando fiestas que duraban hasta el amanecer, todo ello pagado con el sudor de la frente de su famosa pareja. La relación, vendida a las revistas como un cuento de hadas, escondía una realidad de intereses cruzados donde el amor se medía en pesetas y contratos de exclusividad. Cuando el dinero de la diva comenzó a fluir hacia proyectos dudosos y empresas fantasmas, las alarmas saltaron, pero él ya tenía la mirada puesta en su siguiente conquista. Su historial sentimental se convirtió en una hoja de ruta de la alta sociedad. Tras exprimir la fama de su primera gran víctima, saltó de cama en cama, conquistando incluso a futuras baronesas y aristócratas, perfeccionando su técnica de depredador emocional. Lo más triste de su legado no fueron sus películas, mediocres en su mayoría, sino la estela de corazones rotos y cuentas bancarias vacías que dejó a su paso. Fue el prototipo del playboy sin escrúpulos que usó a las mujeres como peldaños de una escalera hacia la fama, un hombre que nunca pidió perdón y que, hasta el final de sus días, siguió vendiendo sus memorias íntimas al mejor postor, demostrando que para él, la intimidad siempre fue una mercancía con precio de etiqueta. Paco Marzó. En la crónica social de las últimas décadas, pocos nombres han generado tanta controversia y fascinación como el de este actor de reparto almeriense, un hombre de atractivo canalla y verbo fácil que logró conquistar el corazón de la actriz más querida y trabajadora de España. Su llegada a la vida de la gran dama de la escena en 1977 no fue vista con buenos ojos por el círculo íntimo del artista, quienes intuían que aquel galán de segunda fila buscaba algo más que amor en los brazos de la estrella. Mientras ella llenaba teatros y protagonizaba las películas más taquilleras del momento, él asumió el papel de gestor y productor de sus espectáculos, una posición de poder que le permitió manejar a su antojo una fortuna que no había sudado. Se convirtió en la sombra alargada que oscurecía el brillo de su esposa, transformando el éxito artístico de ella en un pozo sin fondo de inversiones fallidas y negocios ruinosos que pusieron en jaque el patrimonio familiar. La vida de este seductor impenitente estuvo marcada por una peligrosa afición a la adrenalina de las mesas de juego, una pasión descontrolada que, según se rumoreaba en los casinos de la capital, costó cientos de millones de pesetas a la economía conyugal. Se contaban historias escalofriantes sobre noches interminables donde las ganancias de toda una temporada teatral se esfumaban en un giro de ruleta, obligando a la actriz a trabajar extenuantes jornadas dobles, en televisión y teatro, simplemente para cubrir los agujeros financieros que él generaba. Pero el dinero no fue el único precio que ella tuvo que pagar. Las infidelidades eran un secreto a voces en la profesión, aventuras pasajeras que él ni siquiera se molestaba en ocultar con demasiado celo, sabiéndose perdonado una y otra vez por una mujer cegada por el cariño y la dependencia emocional.
Su figura representaba el arquetipo del hombre que vive peligrosamente a costa del talento ajeno. Un personaje de novela picaresca que supo vender su encanto personal para mantenerse en el candelero mediático, incluso cuando su carrera como actor ya era inexistente. La relación, que se extendió durante casi 3 décadas de idas y venidas, terminó de la manera más amarga posible, con la pérdida de la vivienda familiar y una ruptura pública televisada donde salieron a la luz todas las miserias de un matrimonio desigual. Él terminó sus días alejado del lujo que tanto disfrutó, mientras que ella, la eterna trabajadora, tuvo que seguir subiéndose a los escenarios hasta el final de sus fuerzas para saldar las deudas del pasado. Su historia es el ejemplo más doloroso de cómo un hombre sin escrúpulos puede devorar la vida de una estrella, dejándola brillante en los carteles pero rota por dentro. Máximo Valverde. En la década de los 70, cuando el cine español comenzaba a quitarse la ropa y los complejos, surgió la figura de un hombre que hizo de la seducción su verdadera profesión. Un galán de mirada intensa y pasado taurino, que cambió el ruedo por los platós de grabación. Aunque su nombre aparecía en los créditos de numerosas películas, la industria sabía que su verdadero talento no residía en la interpretación de guiones, sino en la conquista sistemática de las mujeres más deseadas del momento. Se convirtió en el arquetipo del macho ibérico refinado, un depredador de guante blanco que utilizaba sus romances para mantenerse permanentemente en la portada de las revistas, garantizándose así contratos que su calidad actoral, por sí sola, jamás le hubiera conseguido. Su estrategia era impecable. Siempre aparecía del brazo de una mujer más famosa que él, alimentando su propia leyenda a través del brillo ajeno. Su conquista más sonada, y la que le otorgó el estatus definitivo de celebridad, fue su relación con la tonadillera más prometedora de aquella época, una joven viuda de España en potencia que comenzaba a despuntar como la figura más importante de la canción. Durante aquellos años se convirtieron en la pareja de moda, y él supo capitalizar cada beso robado y cada paseo público para cimentar su imagen de rompecorazones oficial del reino. Los directores de cine lo contrataban no porque fuera un gran actor, sino porque tenerlo en el reparto aseguraba publicidad gratuita en la prensa rosa. Sabían que donde él iba, las cámaras lo seguían, buscando la foto con su última conquista. Era un negocio redondo donde el arte era lo de menos y la especulación sentimental lo era todo. Sin embargo, detrás de esa fachada de triunfador incombustible, se escondía la realidad de un actor que dependía casi patológicamente de la atención femenina para subsistir en el medio. Se le atribuyeron romances con mises, actrices y cantantes, tejiendo una red de contactos que le permitió sobrevivir en el candelero durante décadas, incluso cuando el teléfono de los productores dejó de sonar con frecuencia. Se cuenta que en las fiestas de la alta sociedad, las madres advertían a sus hijas sobre sus intenciones, conscientes de que para él, el amor era una escalera mecánica hacia el éxito social. Su figura representa como ninguna otra esa época dorada y frívola donde ser el novio de era un título nobiliario que abría más puertas que cualquier premio de interpretación, y donde la cama era, a menudo, el despacho más efectivo para negociar el futuro. Pepe Sancho. En la historia del espectáculo español, pocas figuras han despertado tanta admiración por su talento interpretativo y tanto rechazo por su comportamiento en la intimidad como este actor valenciano, célebre por su papel de El Estudiante en una serie mítica de bandoleros. Sin embargo, su faceta más oscura y controvertida no se desarrolló en los rodajes de la Sierra Andaluza, sino en el interior de su tormentoso matrimonio con la cantante más racial y salvaje de la época, una mujer con una fuerza volcánica que llenaba estadios mientras él luchaba por mantener su estatus. Su unión en 1980 fue vendida como el romance del año, pero pronto se convirtió en una jaula de oro donde él, según relataron las crónicas posteriores, asumió el papel de carcelero y administrador de una fortuna que no le pertenecía. Se decía en los círculos privados que su ego de actor no soportaba que la luz de su esposa brillara más que la suya, por lo que tejió una red de control psicológico destinada a anularla como artista y convertirla en una ama de casa obediente que financiaba sus caprichos de señorito andaluz. Durante los años más duros de la relación, mientras ella se consumía en una depresión que la alejó de los escenarios y la privó de sus ingresos millonarios, él continuaba disfrutando de un nivel de vida opulento, conduciendo coches de alta gama y vistiendo trajes a medida pagados con los ahorros de la cantante. La industria conocía la situación. Muchos productores sabían que para contratarlo a él había que pasar por el aro de sus exigencias, a menudo respaldadas por la influencia social de su mujer, a quien utilizaba como trofeo y aval bancario.
Fue una dinámica perversa de amor y odio donde el actor, en sus momentos de inactividad profesional, se comportaba como el dueño absoluto de la hacienda, gestionando el patrimonio familiar con una alegría sospechosa, mientras su esposa se hundía en el silencio y el alcohol. La leyenda negra asegura que él llegó a dilapidar cantidades ingentes de dinero en vicios inconfesables y en mantener una doble vida, todo ello bajo el techo que ella había pagado con su voz y su sudor. El final de esta historia no fue un divorcio civilizado, sino una guerra mediática sin cuartel, donde salieron a la luz los trapos más sucios de la convivencia. Ella, tras años de sumisión, resurgió de sus cenizas para denunciar públicamente el maltrato psicológico y la explotación económica a la que había sido sometida, revelando al mundo la verdadera cara de un hombre que, bajo su máscara de actor de método y caballero español, escondía la ambición desmedida de quien necesita apagar a la estrella que tiene al lado para poder brillar. Su legado quedó manchado para siempre por estas acusaciones, recordándonos que en el cine español, a veces los villanos más temibles no están en el guión, sino durmiendo en la almohada de al lado, esperando el momento justo para arrebatarle el protagonismo a la reina de la función, Jorge Juste. En el vibrante escenario de la década de los 80, cuando la belleza masculina comenzaba a ser un pasaporte hacia la fama tan válido como el talento, surgió la figura de este imponente joven que ostentaba el título oficial de Guapo de España. Coronado como Mister en 1979, su ambición no se detuvo en las pasarelas de moda ni en las portadas de revistas estivales. Él soñaba con ser una estrella total de la canción y la interpretación. Sin embargo, su verdadero trampolín hacia la popularidad masiva no fue un casting brillante ni un disco de oro, sino su apasionado y mediático romance con la mujer más omnipresente de la televisión nacional, una bióloga y presentadora que convertía en oro todo lo que tocaba. Durante años formaron la pareja dorada del papel cuché, paseando su amor por las playas de Mallorca y las discotecas de moda, mientras él intentaba aprovechar el incesante foco mediático que ella generaba para impulsar su propia carrera artística. La industria del espectáculo, siempre cínica y observadora, veía en él al clásico aspirante que utilizaba el brillo de su compañera para iluminar su propio camino. Se le abrieron puertas que para otros permanecían cerradas a cal y canto. Consiguió grabar discos y aparecer en programas de máxima audiencia, no tanto por sus dotes vocales o interpretativas, sino porque era el acompañante oficial de la musa de la fantasía. Los directores y productores lo toleraban en los eventos, conscientes de que su presencia garantizaba la asistencia de la gran estrella femenina, pero en privado se comentaba con sorna que su talento era inversamente proporcional a su fotogenia. Él se convirtió en el rostro visible de una generación de hombres que entendieron que, en la España del pelotazo, una buena relación sentimental podía ser más rentable que 10 años de conservatorio. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias de amor y conveniencia, cuando la pasión se apagó, también lo hizo su estrella. La ruptura sentimental supuso el inicio de su declive mediático. Sin el potente motor de su famosa pareja impulsando su imagen, los contratos se esfumaron y el teléfono dejó de sonar con la misma insistencia. Intentó reinventarse en el mundo de la hostelería y los negocios nocturnos, alejándose progresivamente de los escenarios que una vez creyó dominar. Su paso por la fama fue efímero pero intenso, quedando en la memoria colectiva como el ejemplo perfecto del consorte que rozó el cielo del estrellato prestado, pero que no pudo mantenerse en vuelo cuando le soltaron la mano. Su historia nos recuerda que la fama heredada por vía sentimental tiene fecha de caducidad y que, al final del día, el público siempre sabe distinguir entre quién tiene luz propia y quién solo refleja el brillo ajeno. Alessandro Lecchio aterrizó en la España de principios de los 90 con un apellido de rancio abolengo y un puesto ejecutivo en una multinacional automovilística, pero pronto descubrió que su verdadero negocio no estaba en la venta de coches, sino en la venta de su propia vida privada. Este aristócrata italiano, de modales refinados y sonrisa de depredador, llegó a Madrid de la mano de una de las musas más importantes de la moda internacional, una mujer con carácter de hierro que le abrió las puertas de la alta sociedad de par en par. Sin embargo, su ambición de popularidad no conocía límites y pronto protagonizó el triángulo amoroso más explosivo y rentable de la década, al iniciar un romance clandestino con la presentadora y bióloga más famosa de la televisión nacional. Aquella traición sentimental, radiada minuto a minuto por los medios de comunicación, no solo destruyó su matrimonio, sino que lo catapultó al estrellato instantáneo, convirtiéndolo en el personaje más cotizado y polémico del papel, Cuché. De la noche a la mañana,
El noble italiano abandonó su despacho para convertirse en un fijo de los platós y las fiestas exclusivas, cobrando cifras astronómicas simplemente por existir y por alimentar la guerra mediática entre sus dos mujeres. Los directores de programas y productores de cine se peleaban por tenerlo en sus filas, no por su talento interpretativo, que era prácticamente nulo, sino por el morbo que generaba su presencia. Llegó a participar en películas y series haciendo de sí mismo, consciente de que el público no pagaba por ver actuar a un profesional, sino por ver al hombre que había conquistado a las mujeres más deseadas del país. Se convirtió en el rey del cinismo elegante, un vividor que supo monetizar cada discusión, cada reconciliación y cada lágrima derramada por sus parejas, transformando su alcoba en un plató de televisión permanente. Su figura representó el cambio de paradigma en la fama española. Ya no hacía falta tener un oficio para ser una estrella, bastaba con tener un apellido sonoro y una falta total de escrúpulos para comerciar con la intimidad. Mientras las madres de familia lo criticaban ferozmente por su comportamiento mujeriego, él se reía camino del banco, demostrando que en la España del pelotazo, la desvergüenza era el activo más valioso. Su legado es el de un hombre que, sin cantar, ni bailar, ni actuar, logró mantenerse en la cima durante 30 años gracias a su habilidad para seducir y, sobre todo, para sobrevivir a los naufragios emocionales que él mismo provocaba, dejando siempre a las mujeres como las grandes damnificadas de su juego de trono sentimental. Antonio Morales, Jr. Durante la efervescente década de los 60, este atractivo cantante y actor de origen filipino era la mitad de uno de los dúos musicales más exitosos y aclamados de la historia del pop español. Un ídolo de masas que hacía suspirar a miles de adolescentes con su guitarra y su flequillo moderno. Parecía destinado a reinar en solitario en las listas de éxitos, pero el guión de su vida dio un giro de 180 grados cuando cruzó su destino con la niña prodigio más querida del cine, la eterna novia de España que luego se coronaría como la reina absoluta de las rancheras. Su boda en 1970 fue el evento social del año. Una unión de cuento de hadas que prometía multiplicar la fama de ambos, pero que con el tiempo reveló una dinámica mucho más compleja y desigual. Mientras la carrera de ella despegaba hacia la estratosfera internacional, llenando estadios desde México hasta Madrid, la estrella de él comenzó a apagarse lentamente, relegándolo a un segundo plano que su ego de artista nunca terminó de digerir del todo. La transformación de ídolo juvenil a marido de fue un proceso doloroso y lleno de sombras. Tras fracasar en sus intentos por mantener una carrera en solitario y probar suerte en el cine, sin el respaldo del público, tomó la decisión de retirarse de los escenarios para convertirse en el manager y administrador del imperio económico de su esposa. En los despachos de las discográficas se comentaba con malicia que él había cambiado los aplausos por los cheques, asumiendo el control férreo de cada contrato y cada gira del artista. Se convirtió en el guardián de la puerta, el hombre con el que había que negociar si se quería acceder a la diva, una posición de poder que le permitía vivir una vida de lujo y caprichos sin tener que someterse al juicio de la audiencia. Sin embargo, esta dependencia económica y profesional generó tensiones subterráneas en el matrimonio, alimentadas por rumores constantes de celos profesionales y de aventuras sentimentales durante las largas ausencias de la cantante. El episodio más oscuro de su biografía llegó tras el fallecimiento de la artista, cuando la imagen de viudo doliente se resquebrajó ante la opinión pública al iniciarse una batalla legal encarnizada contra sus propios hijos por la herencia. Salieron a la luz detalles escabrosos sobre la gestión del patrimonio familiar, con sociedades en el extranjero y propiedades que generaron una guerra civil doméstica retransmitida por las revistas del corazón. Aquel hombre que una vez fue el símbolo de la modernidad pop terminó sus días aislado y enfrentado a su propia sangre, proyectando la triste sombra de quien no supo encontrar su lugar en el mundo si no era bajo el paraguas protector y financiero de una mujer que fue demasiado grande para él. Su historia es la crónica de cómo la ambición mal gestionada y la vida a la sombra de un gigante pueden devorar incluso al talento más prometedor. Dinio García. A finales de la década de los 90, España asistió atónita al desembarco de un joven cubano de sonrisa profana y cuerpo esculpido en gimnasio, que aterrizó en Madrid con una única misión: conquistar el corazón y la cuenta corriente de una de las grandes divas del cine y la copla nacional. Ella, una estrella crepuscular que había brillado con luz propia en los años 50 y 60, buscaba combatir la soledad de la vejez con la vitalidad de un amante que podría ser su nieto. Lo que comenzó como un romance exótico y cuestionado por la diferencia de edad,
Pronto se transformó en el mayor espectáculo mediático de la época, un circo televisado donde el amor se confundía con el negocio y donde cada beso público parecía llevar una etiqueta de precio. La llegada de este seductor caribeño a la vida de la actriz no fue discreta. Fue una explosión de flashes y portadas que lo catapultó de la nada absoluta a la omnipresencia en los programas de máxima audiencia. El joven que apenas sabía actuar pero que dominaba a la perfección el arte de la seducción ante las cámaras, utilizó la fama de su anciana pareja como trampolín para construir su propio personaje. Una caricatura de vividor nocturno que hizo célebre la frase de que la noche le confundía. Mientras la veterana artista defendía su historia de amor con una ingenuidad que rozaba lo patético, él se paseaba por los platós cobrando cifras millonarias por narrar las intimidades de su alcoba, convirtiendo la decadencia de una leyenda del cine en un producto de consumo masivo para las masas hambrientas de morbo. Los directores de cine serio lo ignoraron, pero los productores de televisión vieron en él un filón inagotable, un bufón moderno dispuesto a todo por mantenerse en el candelero, incluso a costa de ridiculizar a la mujer que le había abierto las puertas de la fama y del lujo en Europa. La relación terminó como todos pronosticaban, con una ruptura estrepitosa y una guerra de reproches donde salieron a relucir infidelidades, deslealtades económicas y una vida de excesos nocturnos que poco tenía que ver con el romanticismo. Él continuó su carrera en el submundo de los realities y el cine para adultos, explotando su físico hasta la extenuación, mientras que la gran dama de la copla quedó marcada por haber sido la protagonista involuntaria de una farsa sentimental que dañó su prestigio histórico. Su paso por la vida de la estrella fue la prueba definitiva de que, en el ocaso de las grandes carreras, el miedo a la soledad puede hacer que incluso las mujeres más inteligentes y experimentadas caigan en las redes de quienes solo buscan un pasaporte rápido hacia la popularidad y el dinero fácil, dejando tras de sí un rastro de cenizas y dignidad perdida. Jimmy Jiménez Arnau, nacido en una cuna de oro y educado en los colegios más elitistas del extranjero, este aristócrata intelectual, escritor y ocasional actor de cine, se convirtió en el gran traidor de la clase alta española al romper el código de silencio más sagrado de la historia reciente. Su entrada en la familia del jefe del Estado, al contraer matrimonio en 1977 con la nieta favorita del generalísimo, no fue el inicio de una vida discreta en los palacios del régimen, sino el detonante de la mayor operación comercial de intimidad jamás vista. Fue el primer hombre que se atrevió a monetizar su apellido y sus conexiones políticas de una manera descarada, vendiendo la exclusiva de su boda por 1.000.000 de pesetas de la época, una cifra escandalosa que marcó el nacimiento de la prensa del corazón moderna. Mientras se presentaba como un bohemio rebelde y un actor de vanguardia en películas experimentales, su verdadera fuente de ingresos y notoriedad provenía de airear los trapos sucios de la familia más poderosa y hermética del país. Su matrimonio fue breve y tormentoso, pero él supo estirar ese vínculo durante más de 40 años, convirtiéndose en el azote mediático de sus exparientes políticos. Pasó de los salones del Pazo de Meirás a los platós de televisión más polémicos, donde cobraba cachés astronómicos por narrar con todo lujo de detalles las excentricidades, las peleas y las miserias de la nieta del dictador. Los directores de programas se lo disputaban no por su talento literario o interpretativo, que siempre fue secundario, sino por su lengua afilada y su falta total de escrúpulos para destrozar la reputación de la madre de su hija. Hizo de la traición un arte y un modo de vida, financiando sus vicios confesos y su vida disipada con el dinero que obtenía al vender por fascículos su pasado en la corte del Pardo. A lo largo de las décadas, su figura se transformó en la de un bufón cínico y brillante, un personaje que se reía de su propia sombra y que reconocía abiertamente que vivía del cuento y de haber compartido cama con la historia de España. Mientras su carrera como cineasta y novelista quedaba relegada a un segundo plano anecdótico, su faceta de polemicista profesional y vendedor de exclusivas lo mantuvo en la cresta de la ola hasta el final. Fue el pionero de los famosos que no necesitan trabajar en el sentido tradicional, demostrando que en la sociedad del espectáculo, tener información privilegiada sobre los poderosos y estar dispuesto a venderla al mejor postor es el negocio más lucrativo que existe. Su legado es el de un aristócrata gamberro que dinamitó el sistema desde dentro, usando a la mujer más protegida del régimen como su pasaporte eterno hacia la fama y la controversia. Asdrúbal. A finales de la década de los 90, la crónica social española se vio sacudida por la llegada de un huracán caribeño, un joven de piel bronceada y sonrisa perfecta
que aterrizó en Madrid con la firme intención de comerse el mundo. Su pasaporte al estrellato no fue un casting de cine ni una maqueta musical, sino su matrimonio con una de las musas más icónicas y vanguardistas del cine español. Una chica Almodóvar y presentadora de televisión que era un auténtico símbolo de libertad y modernidad. La diferencia de edad y de estatus entre ambos era abismal. Ella era una estrella consagrada, culta y respetada, mientras que él era un modelo desconocido que apenas sabía moverse en los círculos de la alta sociedad. Sin embargo, su boda en el año 2000 se convirtió en el evento del siglo, una celebración fastuosa que ocupó todas las portadas y que oficializó su papel de consorte oficial de la diva. Durante los años que duró su unión, él intentó por todos los medios capitalizar la inmensa popularidad de su esposa para labrarse un futuro en el mundo del espectáculo. Se le vio desfilar en pasarelas, intentar cantar e incluso hacer pinitos en la interpretación, siempre bajo el paraguas protector de ella, que movía cielo y tierra para conseguirle oportunidades. Pero la industria fue cruel con él. Los críticos y el público lo veían simplemente como el marido trofeo, un hombre de belleza exótica que estaba allí por quien era su pareja y no por sus méritos propios. La sombra de la actriz era tan alargada que terminó por engullirlo, y lo que parecía un cuento de hadas tropical se fue transformando en una pesadilla de celos, inmadurez y problemas legales que empezaron a salpicar la inmaculada reputación de ella. El final de la relación marcó el inicio de su descenso a los infiernos. Tras el divorcio en el año 2003, despojado de la protección mediática y social que le brindaba su exmujer, el joven se vio envuelto en una espiral de escándalos y conflictos con la justicia que lo llevaron a tocar fondo. Lejos de los focos y del glamour de las alfombras rojas que solía pisar, su nombre pasó de las páginas de Sociedad a las de Sucesos, convirtiéndose en el triste ejemplo de lo que ocurre cuando se construye una vida sobre cimientos prestados. Su historia es la del juguete roto definitivo, el hombre que creyó que ser el cuerpo bonito de una estrella le garantizaba un futuro eterno, sin darse cuenta de que en el cine como en la vida la belleza se marchita, pero el talento es lo único que permanece.